buenas, mi nombre es Jorge Luis Peralta Daniel y hablaremos un poco de la introducción a la tribología, que se dan temas como qué es la tribología y un poco de su historia, de cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Primeramente, antes de empezar, hablaremos sobre el concepto, que es, pues se dice que la palabra teología proviene del término tribus, el cual debe entenderse como frotamiento o rozamiento, así que quiere decir que es la ciencia del rozamiento. A grandes rasgos, la tribología es el arte de aplicar análisis operacional o problemas de gran importancia económica, llámese confiabilidad, mantenimiento y desgaste del equipo técnico, abarcando desde la tecnología aeroespacial hasta las aplicaciones domésticas. La tribología depende de varias disciplinas como es la física, química, matemática aplicada, mecánica sólida, termodinámica, transferencia de calor, ciencia de materiales, rheología, lubricación, diseño de máquinas, desempeño y confiabilidad. Ahora hablaremos un poco de la historia de la tribología. Un buen ejemplo de la tribología es que los peces cuentan con una capa de mucosidad y se considera que es un sistema de tribología perfecto. Además que en la edad piedra la fricción se aplicaba al momento de crear fuego, en el momento que se trababa un trozo de madera con otra rama. Hace 500.000, 6.000 años desde Cristo, el hombre utilizaba sus primeras herramientas como palanca, hachas de piedra y entre otros. Años después, hasta 5.000 o 6.000, con la creación del torno o el arco de violín, se crearon las primeras máquinas. Incluso aún así, el hombre tuvo que enfrentarse a las causas y efectos de la fricción y el desgaste. A lo largo de la historia hay rastros que se requirieron tomar medidas para reducir la fricción y el desgaste para así favorecer el humano. La historia de la búsqueda de lubricantes es tan antigua como la historia del ser humano. Los chinos en 1500 a.C. empezaron a utilizar el agua. Los egipcios en 1400 a.C. utilizaban grasas de animales o aceites de oliva mezclados con cal en polvo para sus carros de guerra. Nuevamente los chinos en 780 a.C. descubrieron las propiedades de la fricción en base a una mezcla de aceite, vegetales y plomo. Y hace más de 100 años se supo por primera vez la idoneidad del aire como un lubricante. El nacimiento de la ciencia de la tribología. Los primeros hombres en la tierra en egipcia utilizaban lubricantes para reducir la fricción, así como usaban como agua, betún, aceites de animales y vegetales. La tribología en 2000 a.C., con lubricación todo funciona mejor, se decía. Eso ya lo sabían los antiguos egipcios. La base del trono del faraón se humedecía con aceite de oliva. Con la reducción de la fricción se conseguía reducir también el personal de transporte necesario en un 50% menos. En las siguientes épocas se utilizaban especialmente aceites vegetales y grasas de animales como lubricantes y sustancias de antidesgaste. Sin embargo, es de suponer que en el betún, el petróleo emergente de la tierra, se seguía utilizando como en la antigüedad. En los años 650 a.C. existen documentos más antiguos sobre el uso de las ruedas para reducir la fricción, y en 330 a.C. existen ingenieros griegos díades probablemente desarrollaron
uno de los primeros rodamientos para el alojamiento de las sarietas de los carros de guerra. La trilogía en los años 1452 entre 1519 dice que la ciencia mecánica son las más nobles y las útiles, ya que gracias a ellas todos los cuerpos animados ejecutaban operaciones para las cuales se diseñaron. Esta cuestión solo comenzó a considerarse desde un punto de vista científico en la historia reciente, comenzando con Leonardo da Vinci, que en el año 1500 trató el tema de la fricción al examinar el coeficiente de rozamiento en un plano inclinado. Da Vinci determinó el valor de la coeficiente de rozamiento con F, que es igual a un cuarto, y formuló la ley de rozamiento. Da Vinci realizó unos estudios sobre el rozamiento en superficies horizontales e inclinadas y sobre el desgaste de los rodamientos lisos. De estos estudios derivaron la primera y segunda ley de rozamiento de Leonardo da Vinci. En 1490, Leonardo da Vinci sustituyó casi exclusivamente en un rodamiento de unión móvil entre dos partes a través de un mentor fricción de rodadura. Para ello utilizó bolas. Llegó a la conclusión de que el rozamiento era menor cuando las bolas no se tocaban. A raíz de ello, desarrolló el elemento de separación que deberían permitir que las bolas se movieran libremente. Entre 1663 y 1705, un físico y gobernador de Liege realizó estudios en el ámbito de la fricción mixta y comprobó que la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal y que la rugosidad de la superficie debía tratarse como el origen de la fricción. Hamilton atribuyó la fricción a causas mecánicas y geométricas en cuanto a un dentado de las desigualdades. Esta teoría del indentado afirmaba la unión continua de las microelevaciones, interrumpe el movimiento relativo y genera una fuerza de rozamiento opuesta a la dirección del movimiento. Hamilton determinó el coeficiente de rozamiento en F 1/3. Las dos leyes de Hamilton construyen la base de la comprensión empírica de la trilogía. Estas leyes afirman que la fuerza de rozamiento proporcional a la fuerza normal e independiente de una superficie de contacto aparente. Además, debe tenerse en cuenta que la fuerza de rozamiento no solo depende de la adhesión, sino que también depende de la abrasión. La abrasión tiene un efecto especialmente importante cuando la superficie rugosa de contacto está hecha de un material más duro o cuando el punto de contacto existe abrasión de forma de duras partículas de material oxidado. Un filósofo natural nacido en Francia, de Saint-Hilaire, desarrolló un modelo para explicar el rozamiento y el atribuyo de la influencia de la cohesión y de la adhesión. Saint-Hilaire, entre 1683 y 1744, introdujo un nuevo aspecto que señaló que con superficie mejor pulida se puede producir una mayor fuerza de rozamiento, y también mostró que los cuerpos de plomo bien pulidos y apretados solo podían separarse por medio de una fuerza sorprendentemente elevada. Con ello reconocía la importancia tanto de la adhesión como de la cohesión para el proceso de fricción. Sin embargo, no pudo poner su idea de acuerdo con las leyes de rozamiento cuantitativas. La trilogía en 1687 se creó la teoría de adhesión, así como la hipótesis de una causa molecular mecánica del rozamiento, surgiendo cuando Newton en el año 1687 definió el parámetro conocido como viscosidad dinámica.
La base de esta definición está en el concepto de una causa molécula mecánica de la fricción. La trilogía en 1707, entre 1783, Euler estudió el rozamiento de planos inclinados y determinó que el rozamiento estático es aproximadamente el doble de grande que la fricción de deslizamiento. Además, introdujo el coeficiente de rozamiento. Entre 1736 y 1806, Coulomb desarrolló las ideas básicas de Atoms en cuanto a la rugosidad superficial y la fricción mixta, y trató la relación entre las fuerzas horizontales y la componente del peso. Según el modelo de Coulomb, el coeficiente de rozamiento de una superficie de este tipo depende de la carga, es decir, que la fuerza de rozamiento es proporcional al peso. El rozamiento es independiente de la superficie, ya que solo es una función del ángulo de medio de inclinación de la rugosidad. Se dice que cuanto más lisa sea la superficie, más pequeño debe ser el coeficiente de rozamiento. Una consecuencia que se correspondía con las ideas anteriores y que elevó el reconocimiento del modelo de Coulomb. Sin embargo, el modelo de Coulomb tenía un fallo determinante: no dispone de componentes disipativos. La energía consumida al subir un plano inclinado debe generarse al bajarlo, deslizándose por el lado opuesto. Por lo tanto, según Coulomb, la fricción de deslizamiento no es un proceso que consuma energía, como se muestra aquí en la figura 1. Aquí se muestra en la figura 1 que de estos puntos se ejerce una presión y que en la parte inferior está el plano, que tiene rugosidad con un cierto grado. La trilogía en el siglo XVIII, el mecanismo de rodamiento, así como el rodamiento de bolas, fue inventado en el siglo XVII, cuando en Inglaterra se utilizó un eje para los estribos de los caballos, con un anillo de rodamiento de bolas en la ranura de los surcos parciales semicirculares, repartidos a lo largo de dicho eje. En 1750, entre 1850, tuvimos que esperar hasta la Revolución Industrial para conseguir avances en el desarrollo de lubricantes. Esto se debió a los conocimientos de mecánica de fluidos en el flujo viscoso, así como la creciente demanda del desarrollo industrial de volumen y calidad de los lubricantes, y a la rápida sustitución de los aceites vegetales y animales por aceites minerales. Este último se obtiene por la destilación y refinaciones de petróleos, esquisto y carbón. La tecnología en 1802. Los rodamientos rodillos cónicos fueron patentados por Cardinal Franceschi. Los cojinentes tienen una resistencia tanto en la dirección radial como en la axial. Normalmente se construye en pareja de dos cojinetes. Se colocan uno enfrente de otro, ya que consta de dos elementos sueltos, y el anillo interior con elemento rodante y el anillo exterior como buje. Los elementos rodantes del anillo interior tienen la forma de un cono truncado y además están ligeramente inclinados hacia el eje geométrico del árbol, y holgura es regulable. Los ejes cónicos de anillo interior y exterior y de los rodillos cónicos se encuentran en un punto del eje de rotación, ya que solo así los rodillos cónicos pueden rodar sin resbalarse. En el siglo XIX, los componentes de lubricación obtuvieron un gran avance en el marco de la industrialización. En este momento existía una gran necesidad de cojinetes de fabricación industrial como elementos de maquinaria.
Los componentes principales de los rodamientos son dos anillos móviles, uno con otro anillo interior y exterior, separados por medio rodante. En la mayoría de los casos, los elementos rodantes se hilan por una corona que se mantienen a una distancia constante entre sí y, y que eviten un contacto mutuo. Entre la época de 1850 y 1925 se conoce como la época de los avances técnicos ferrocarril, que representa el centro de los acontecimientos sociales de la lubricación sólida, precursora de las grasas. Se pasa a los lubricantes líquidos para la lubricación de rodamientos y corraderas. Con inventos importantes se asentaron las bases de la tribología moderna. Las mayores exigencias disponían en cantidades casi limitadas de un lubricante barato del aceite lubricante minera, cuya amplia gama de cualitativa podía utilizarse en casi cualquier rama de técnica. En 1925 comenzó el desarrollo de los aceites sintéticos. Esto se debe a causa de los desgastes extremos generados por las altas temperaturas. A pesar de su gran importancia, la proporción de lubricantes sintéticos solo es de un 5% de lubricantes convencionales. Tras la Segunda Guerra Mundial se confrontaba con el lubricante sólido de sulfuro de molibdeno, un lubricante excepcional para condiciones excepcionales, perfecto para su uso en la investigación especial. La tribología de 1966. El término tribología fue acuñado en 1906 en relación con el informe Host, un estudio encargado por el gobierno inglés sobre los daños causados por el desgaste, y desde ese entonces se utiliza en relación con la fricción, el desgaste y la lubricación. A continuación se hablarán de las aplicaciones de la tribología. La tribología está presente en prácticamente todos los aspectos de la maquinaria, motores y componentes de la industria en general. Los componentes de tribología más comunes son los de rodamientos, frenos y embragues, sellos, anillos, pistones, engranes y levas. Las aplicaciones más comunes en los conocimientos de tribología, aunque en la práctica no se nombre como tal, son los motores eléctricos y de combustión, como son las turbinas, extrusión, rolado, fundición, en la forja, en proceso de corte, como herramientas y fluidos y elementos de almacenamiento magnético, y además de las prótesis articulares. Los beneficios de la tribología. En la industria de la construcción, la maquinaria se estima que entre el desgaste y la fatiga se produce el 95% de las causas de salida de los elementos de máquina. Este porcentaje no considera elementos que, estando desgastados, continúan trabajando y son causas de pérdidas de eficiencia en mecanismos y máquinas. Esto ayuda a resolver el problema de maquinarias, equipos y procesos industriales como motores eléctricos y de combustión interna, además de turbinas, compresiones, extrusión, rolando, fundición, forja, proceso de corte y elementos de almacenamiento magnético, y hasta prótesis de articulares. Los costos de mantenimiento por lubricación es el precio pagado por el concepto de las acciones realizadas para conservar o restaurar un bien o un producto a un estado específico. En el sector de mantenimiento, en la planta o en la empresa, puede ser considerado por algunos gerentes como un gasto, pero para otros se considera como una inversión en la protección del equipo físico, y para algunos como un seguro de protección. A actitud del gerente pasará a empleados, sea el
mecánicos u operarios, afectándola directamente en los resultados. Hay dos tipos de costo de mantenimiento. El primero es el costo que tiene relación directa con las operaciones de mantenimiento, como ser el costo administrativo de mano de obra, materiales, repuestos, la contratación, el almacenamiento y el costo de capital. El segundo son los costos de pérdida de producción a causa de fallas de los equipos por disminución de la tasa de producción y pérdida por fallas en la continuidad de producto al mal funcionamiento de los equipos. El costo global de mantenimiento. Hay dos clases de costos, que es el costo fijo y el costo variable. El costo fijo es el mantenimiento, están compuestos principalmente por la mano de obra y los materiales necesarios para realizar el mantenimiento preventivo, predictivo o hard time, así como gastos originados por el engrase de las máquinas o mantenimiento desde el punto de vista del mantenimiento. Estos costos son gastos que aseguran el mantenimiento en la empresa y la vida útil de la maquinaria a mediano y largo plazo. El costo variable. Dentro de los costos variables en mantenimiento nos encontramos pues básicamente con el de la mano de obra y los materiales necesarios para el mantenimiento correctivo. Los costos financieros en mantenimiento se deben tanto al valor de los repuestos de almacén como las amortizaciones de las máquinas duplicadas para asegurar la producción y costo que suponen los recambios de un almacén para así realizar reparaciones. Es un desembolso para la empresa que limita su liquidez. Contamos con otros tipos de costos, que es el costo de fallo y el costo integral. Costo de fallo se refiere al coste o pérdida de beneficios que la empresa soporta por causas relacionadas directamente con el mantenimiento. Y el costo integral nos da una idea más global de la gestión de mantenimiento, que se análisis en cualquiera de los costos que componen. Los costos por la contaminación del medio ambiente por lubricantes. Los aceites residuales generan más del 60% de los aceites lubricantes consumidos. Esto hace que los aceites usados sean los residuos más contaminantes, pudiendo alcanzar la cifra de 24 millones, lo que trae como consecuencia el deterioro del medio ambiente. Los lubricantes se contaminan durante su utilización con productos orgánicos de desoxidación y otros materiales como carbón o producto de desgaste de los metales y otros sólidos, lo que reduce su calidad. Cuando la cantidad de estos contaminantes es excesiva, el lubricante ya no cumple con lo que se demanda y debe ser reemplazado por otro nuevo. Estos son los amados aceites usados de exceso y residuales, y debe ser recogidos y reciclados para evitar la contaminación. Los aceites usados se están eliminando por procedimientos tales como el vertido en terrenos y cauces de agua, o la combustión indiscriminada que no aprovechan su auténtico valor potencial, produciendo por contrario peligrosas contaminaciones. El término reciclado se aplica a los procesos capaces de disolver un residuo de ciertas características que permiten una nueva utilización del mismo. Finalmente hablaremos de los impactos prematuros de los elementos de máquina. Para comprender el nivel de desgaste de los elementos de máquina es necesario tener los conocimientos de funcionamiento y operación de la maquinaria, así como conocimiento de tribología, para entender los principales que den origen del desgaste y cómo se acelera esta, permitiendo prevenir y corregir el desgaste prematuro y tomar decisiones preventivas para corregirlas. La tribología es la ciencia que estudia el rozamiento. En el ámbito de la historia, la tribología ha existido desde los inicios del hombre, ya que el hombre ha provocado pues rozamiento al momento de intentar crear fuego con la herramienta
herramientas o piezas como son los palos o tallos de los árboles. Tiempo después, los chinos empezaron a usar el agua como lubricante. Los egipcios utilizaban aceite de oliva mezclado con cal en polvo, y nuevamente los chinos utilizaban el mismo método para lubricar los carros de guerra. Y 100 años después se usaba el aire. Uno de los importantes contribuyentes en la ciencia de teología fue Leonardo da Vinci, que aportó el valor coeficiente de rozamiento con la fórmula de que F, que es entre igual a un cuarto, y a la vez que formuló las leyes del rozamiento seco y realizó el estudio sobre el razonamiento de superficies horizontales e inclinadas sobre el desgaste de los rodamientos lisos. En 1802, Cartier Francis patentó los rodamientos rodados cónicos. La tribología es aplicada en maquinaria, motores y componentes industriales en general, además de ser aplicada en motores eléctricos y de combustión. Los beneficios de la tribología. La tribología, gracias a ella, se logra reducir el desgaste y la fatiga un 95%, además de que ayuda a que trabajen mejor la maquinaria, equipos y los procesos industriales, como son los motores eléctricos y de combustión interna, así como turbinas, compresores, extrusión, rolato, fundición, forja, los procesos de corte y elementos de almacén magnéticos hasta prótesis articulares. Los costos de mantenimiento por lubricación es el precio a pagar por las acciones que se realizan para mantener los equipos en funcionamiento. Algunos gerentes los consideran como un gasto, otros lo consideran como una inversión y otro como un protocolo para seguir funcionando. Los costos en el ámbito de contaminación del medio ambiente por lubricación. Los aceites residuales representan un 60% de los aceites lubricantes que se usaron. Los aceites son residuales, generan una gran contaminación. Por año aproximadamente se genera 24 millones de deterioro al medio ambiente.